No, antes de iniciar el debate, presidente, en el mismo sentido del senador Rosero, quiero expresar al doctor Motoa y a la familia toda mi consideración y solidaridad por el fallecimiento del doctor Miguel Motoa Curi. Lo conocimos en el Valle del Cauca, entendimos su compromiso político y social durante toda su historia, una persona muy cercana a la actividad política del departamento y de la región, y quiero expresarle a través de la comisión a Carlos Fernando, ya lo he dicho, compañero de universidad y vallecaucano, todo mi afecto, mi abrazo y mi solidaridad en nombre mío y el de mi familia a la familia Motoa. Quiero hacer esto, pero lo voy a hacer también personalmente cuando el senador Motoa esté por acá. Era solo eso, señor presidente, muchas gracias. Bueno, nos unimos todos a las manifestaciones de duelo, de condolencias por el fallecimiento del doctor Miguel Motoa, padre de nuestro colega y amigo Carlos Fernando Motoa. Y les anunciamos que el próximo miércoles, dentro de 8 días, a las 9 de la mañana, se ha programado una misa en su memoria en la capilla de aquí del Senado, del Capitolio. ¿A las qué? A las 9 de la mañana. Próximo miércoles, dentro de 8 días. Bueno, vamos a dar inicio a este debate. Va a hacer uso de la palabra inicialmente el senador citante, el doctor Alexander López. Posteriormente, le vamos a dar el uso de la palabra al gobierno en cabeza del señor ministro, de los funcionarios y de los generales, que darán respuesta a los cuestionarios enviados por el citante. Tiene la palabra el senador Alexander López. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quiero en primer lugar saludar a todos los colombianos y colombianas que nos acompañan en este debate hasta ahora. Saludar también a los colegas, senadores y senadoras, a los asistentes. Saludar la mesa directiva, a usted, señor ministro de la Defensa, a los señores generales del Ejército Nacional y a los demás funcionarios del gobierno que nos acompañan el día de hoy. El debate, ¿qué me motiva a realizar este debate? Yo creo que en Colombia estamos acostumbrados generalmente a que ocurren este tipo de noticias muy graves que a diario pasan en Colombia, con muchos temas y en muchas áreas, y por la misma cotidianidad del país y por la misma, diríamos nosotros, tragedia histórica que ha vivido Colombia, pasan situaciones graves en el país y una va pasando por encima de la otra, y entonces cada semana estamos esperando qué es más grave y qué es menos grave. Por ejemplo, hoy la gran noticia del país, y es muy importante, es el escándalo de corrupción de Odebrecht y unos capturados, incluyendo senadores o involucrados en esto, viceministros. En unas 2 semanas será el escándalo de Reficar, ojalá y sea así. Más adelante seguiremos con la tragedia de la falta de atención en salud en el país, niños muriendo por falta de atención, el problema de la Guajira, de nutrición. En Colombia suceden muchas cosas todo el tiempo, pero en ese transcurrir de cosas, señor presidente y compañeros de la comisión primera, hay temas que no pueden transcurrir y dejarlos ahí pasar como si fuera una noticia más, y entonces este Congreso, que es responsable del control político y es responsable en gran medida de la suerte de los 47 millones de colombianos, debe actuar.
Quise editar este debate, señor ministro de Defensa, porque el aumento de los cultivos ilícitos en el país en más de un 52% es una terrible noticia para el país. Y es una terrible noticia para el país en lo que implica el crecimiento de los cultivos ilícitos para Colombia y para el mundo. En las distintas líneas de afectación del crecimiento de cultivos ilícitos, crecimiento del narcotráfico y por ende lo que se despliega a partir del fortalecimiento, crecimiento del narcotráfico, que tiene que ver con los problemas de violencia, con los problemas de salud pública, con los problemas de relaciones internacionales y con los problemas en general de orden social que se presentan en el país, que más adelante los vamos a mencionar. Así que este no es cualquier tema. El tema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico nos ha dejado un historial de violencia, de muertes, de dolor y de tragedia, tal vez igual o superior que la violencia política histórica que se ha vivido en el país a partir de las luchas guerrilleras y a partir del fenómeno de violencia histórica que ha tenido el país. El narcotráfico, desafortunadamente, uno de los principales, si no hoy el principal agente de violencia y de guerra y de caos que se presenta en Colombia. Y por eso dejar pasar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país bajo la mirada, diríamos nosotros, cómplice del Congreso y del país, yo pienso que no es justo, con el esfuerzo tan grande que se está haciendo a propósito de buscar la reconciliación nacional y de encontrar salidas frente a la violencia y al caos que se presenta hoy en el país. Yo creo que conocemos ya las cifras. Pasamos en el último año de 96.000 hectáreas a 146.000. Esto es casi que el departamento del Valle del Cauca en sus cultivos agrícolas lleno de cocaína, perdón, de cultivos ilícitos, en este caso cultivos de coca. Y la gráfica nos muestra el informe que nos acaba de entregar Naciones Unidas en relación a esta situación tan coyuntural, tan importante en el país. Un informe del 14 de julio en donde el CINSI en su estudio nos indica que en Colombia en los últimos 3 años se han incrementado los cultivos ilícitos en más de un 52%. Y si hacemos un comparativo con el año 2012, vamos a encontrar que el incremento fue de más de un 100% o 120% si miramos la cifra descendente, y el menor, diríamos nosotros, el menor dato de cultivos ilícitos en el país, que fue en el 2012, no superó las 80.000 hectáreas, y hoy estamos en una cifra cercana a las 150.000. Entonces estamos hablando de que hoy Colombia volvió no a las cifras históricas, porque las cifras históricas del año 2001 nos ubicaban en 130.000, 135.000 hectáreas, y hoy estamos por encima de esas cifras históricas que se mostraban en el año 2001 o en el año 2000, en donde se presentaban escenarios de guerra y de violencia muy complejos y que hoy, pues obviamente se están generando en el país. Así que esa es una gráfica terrible en función de lo que está significando para el país esto. Al parecer esto no tiene control. El Ministerio de Defensa
Y usted, ministro, todo el tiempo haciéndonos anuncios que se erradicaron, inclusive por ahí tengo una cifra que usted me entregaba, de que en estos últimos 2 meses o en solo 2 meses del año erradicaron más de 22.000 hectáreas, y entonces si sumamos esas 22.000 hectáreas con estas 146.000, llegamos a una cifra casi cercana a las 170.000 hectáreas. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese erradicado? ¿En qué condición hubiese presentado el país o en qué estaríamos hoy? Así que esta cifra es absolutamente inaceptable, entendiendo además que hay una coyuntura específica, y es que siempre nos dijeron a nosotros los colombianos que el conflicto armado o la guerra contra las FARC requería un número importante de miembros de la fuerza pública para atenderlo. Si entendemos que hace más de 3 años se acordó un cese al fuego, la pregunta que uno se hace es si se redujo el aparato de guerra producto del acuerdo con las FARC. La pregunta que uno se hace, esa fuerza pública, ¿qué se hizo en el territorio nacional? ¿A dónde se fue? ¿Y cuál fue su tarea a propósito de los acuerdos que se dieron, que terminaron una guerra que hoy dan una gran noticia, hay que decirlo? Sale el último cargamento de armas de La Guajira como parte de los acuerdos de La Habana, y que eso me parece que es importante resaltarlo a propósito de este debate. Vamos a encontrarnos con una ubicación, y este es un documento, o esta gráfica son de Naciones Unidas, en relación a la ubicación de los cultivos ilícitos en el país. Y yo tengo que decirle hoy a los colombianos que el mapa de cultivos ilícitos en el país es casi que el mismo desde los años 90, desde el 2000 y hoy año 2017, el mapa de cultivos ilícitos es casi que el mismo. Y esta gráfica, no pasen, por favor, no pasen la gráfica. Esta gráfica, por ejemplo, que presentamos allí, muestra que las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos en el país están asociados a las zonas de frontera. Y eso tiene una respuesta de por qué en zonas de frontera. La estrategia de los narcotraficantes y de estos delincuentes es tener la posibilidad de, en estas zonas no solamente de difícil acceso, sino de construcción de pistas clandestinas o de vías de evacuación del producto, pues la frontera se ha convertido históricamente, no ahora este año, ni el año pasado, ni hace 10 años, sino hace 20 años, son las zonas de frontera los sitios ideales en términos de lo que significa el desarrollo de los cultivos ilícitos o el cultivo de coca en el país. Y lo que quiere decir esta cifra en términos reales es que justamente en estas zonas de frontera se tiene detallada la ubicación y la concentración de los cultivos de coca, y se tiene toda la información necesaria que nos permitiría a nosotros establecer que con esta información el Estado puede intervenir de manera particular estos cultivos ilícitos, que insisto, son cultivos que históricamente están en las mismas zonas, en los mismos sitios, en los mismos municipios, en las mismas veredas, en los mismos corregimientos y casi que en el mismo territorio, como lo vamos a ir explicando a lo largo de este debate. Y lo que quiere decir, lo que quiere mostrar esto, lo que quiere mostrar esta gráfica, es que si históricamente hemos tenido desde el año 2001 los mismos sitios de ubicación de cultivos ilícitos en el país, uno se pregunta qué ha hecho el gobierno nacional en los últimos 20 años en relación a la eliminación y extirpar o destrucción, podríamos decirlo, de este fenómeno del narcotráfico y especialmente los cultivos ilícitos en el país. O sea, lo que está claro entonces a esta altura del debate, senador Zerpa, es que históricamente los cultivos ilícitos están ubicados en los mismos sitios o en el mismo territorio
o en las mismas zonas del territorio nacional, es la primera conclusión que quisiéramos plantear. Por ejemplo, nos dice un informe de 2001 y del año 99 que en las zonas de frontera en Nariño, por ejemplo, senador Rosero, en centros poblados de Puerto Vega, en Putumayo, en Puerto Asís, en norte de Santander, en el poblado de La Gabarra, y en fin, en todos estos municipios, a 5 y 10 kilómetros de la frontera, desde el año 2001 se sigue conociendo la realidad del narcotráfico en el país. Por ejemplo, en Nariño, los sitios históricos de cultivo de coca están en La Balsa, en Tumaco, en Llorente y otros municipios, en Putumayo, Puerto Vega, Puerto Asís, en norte de Santander, La Gabarra, en fin, y estos sitios son los de mayor concentración. Y miremos estos mapas, honorables senadores, que son mapas de Naciones Unidas. Nos vamos a encontrar con una realidad en relación a este planteamiento que yo estoy haciendo, y es cómo, por ejemplo, en ese primer mapa, que es el mapa de 2012 de cultivos ilícitos en el país, ese mapa muestra cultivos ilícitos en cerca de 90.000 hectáreas en Colombia. Y si nosotros miramos este mapa ya en el 2016, nos vamos a encontrar que ese incremento de cultivos ilícitos comparativamente de 2012 con el año 2016, o sea, a solo 4 años, el aumento del 52% o del 50% que nos habla Naciones Unidas se dio específicamente en los mismos municipios, en las mismas veredas, en los mismos corregimientos y en el mismo territorio del que estamos hablando hace más de 16, 17 años. Voy a decir algo que suena absolutamente irresponsable, ministro, y usted lo va a decir. Pareciese que el Estado consintiera con que en esos mismos territorios desde hace más de 20 años se continúe con el cultivo de coca. Y como lo muestra el mismo estudio de Naciones Unidas, en zonas donde fue erradicados hace 10 años, senador Barreras, cultivos de coca, hoy esos territorios fueran nuevamente invadidos de cultivos de coca. La pregunta que nos hacemos es, ¿el Estado cómo funciona en relación a la atención y en relación a la erradicación de los cultivos? Entonces allí está la muestra de cómo esos dos mapas, el mapa de 2012 y 2016, nos muestran una realidad muy complicada en relación a la situación que estamos viviendo frente al crecimiento de los cultivos ilícitos. Porque se podría pensar algo, y uno diría, bueno, si Nariño, por ejemplo, tuvo una intervención en los últimos 15 años en erradicación, con glifosato, con todas las formas de erradicación que existen, de cultivos ilícitos, pues Nariño con una intervención de más de 20 años no debería tener cultivos ilícitos hoy. Pero senador Rosero, en Nariño los cultivos ilícitos crecieron en los últimos 2 años de más de un 72%. Y especialmente en Tumaco. Y si usted se pregunta, la concentración de la fuerza pública ha estado justamente allí en el departamento de Nariño y en el municipio de Tumaco. Y uno se pregunta esto lo están haciendo las narices de la fuerza pública. La información que nos daban a nosotros hace unos años no es que ya están las FARC y es muy complicado entrar porque es un escenario de guerra. La pregunta que nos hacemos es, ya no están las FARC ahí, entonces ¿qué pasó? Ahorita, ¿cuál es la disculpa? ¿Qué le podemos decir nosotros a los colombianos en relación a esto? Y no solamente en el departamento de Nariño, lo mismo ocurre en el departamento de Santander, lo mismo ocurre en el departamento de Antioquia, lo mismo ocurre en el departamento del Cauca, lo mismo ocurre en todas estas zonas que están ahí ubicadas en esta realidad que nosotros queremos presentar el día de hoy. Lo que quiero decir entonces es que la lucha contra el narcotráfico en el país debería de coincidir con la lucha contra el paramilitarismo, con los grupos al margen de la ley, bandas de narcotraficantes
Y lo que uno encuentra en estos estudios que presenta Naciones Unidas es que no hay tal lucha integral o estratégica contra cultivos ilícitos, obviamente contra el narcotráfico, porque la realidad que muestra el país desafortunadamente es otra, y eso pues es motivo de enorme preocupación para nosotros. Voy a indicar esto, honorables senadores, y realmente esto suena un poco feo lo que voy a decir, pero por ejemplo, en diciembre de 2008, a propósito de Nariño, en el año 2018, senadores del departamento de Nariño, los cultivos ilícitos no superaban los 19.000 hectáreas. Hoy en el departamento de Nariño nos encontramos con 43.000 hectáreas de coca sembrada. Eso es demasiado. O sea, 43.000 hectáreas es casi que el 25% del Valle del Cauca cultivado en agricultura. Y la pregunta que uno se hace es, ¿el Estado dónde está evitando ese crecimiento de 19.000 hectáreas de coca a 43.000? Departamento del Putumayo, en el 2008 presentaban cifras de hectáreas de coca sembrada de 9.500 hectáreas. Al día de hoy, diciembre de 2016, 25.000 hectáreas de coca sembradas. Se aumentaron en más de 15.000 hectáreas. O sea, allá nunca estuvo el Estado. O sea, ¿qué pasó allí? En menos de 2-3 años, pasar el norte de Santander de 2.800 hectáreas a 25.000, ¿dónde ha estado el Estado? ¿Dónde estaba la fuerza pública? O sea, ¿cuál ha sido la política de lucha contra los cultivos ilícitos y dónde está la política de lucha contra el narcotráfico y contra las bandas criminales y contra todo eso que a diario nos lo están contando? O sea, este es un monstruo silencioso que se nos está comiendo el país, se está comiendo la sociedad y nos está generando una guerra peor a la que se libró con el movimiento guerrillero en este país. En el departamento del Cauca, en un solo año, voy a relacionar un solo año, 2014, año y medio, de 6.300 hectáreas se pasó a 12.600 hectáreas. En el departamento del Cauca, un departamento relativamente pequeño. En el departamento de Córdoba, senador Amin, de 1.700 hectáreas, o pongamos una cifra más cercana, en el año 2014 teníamos 560 hectáreas, 2014, y al año 2016 subimos a 2.668 hectáreas, solo en el departamento de Córdoba, por registrar un departamento como tal. En algunos otros departamentos, también tengo que decirlo, ha habido una reducción, pero en últimas, este aumento de cultivos ilícitos en estos últimos 3 años, en donde pasamos de tener 90.000 hectáreas a 146.000, es algo absolutamente inaceptable, ministro. Y uno no encuentra explicación a esto. Y realmente tratamos con nuestro equipo de estudio e investigación darle una respuesta del por qué el crecimiento de los cultivos ilícitos de esa manera en solo 2 años, con la capacidad de nuestra fuerza pública, una fuerza pública que destina más del 20-25% del presupuesto de la nación para nuestras fuerzas militares. Le decimos al mundo que somos la fuerza pública mejor capacitada en lucha contra insurgente, que somos la fuerza pública mejor preparada en luchar contra el crimen, contra el delito, y en menos de 2 años se nos aumenta en más de un 52% los cultivos ilícitos. Aquí algo está fallando, o está fallando usted.
como ministro de Defensa? ¿O están fallando los altos mandos militares? ¿O nos ganaron los bandidos y los delincuentes en esta lucha contra el narcotráfico? Alguien me decía por ahí que se está dando la mezcla perfecta. Y nos decía, no, esto tiene que ver con el crecimiento del dólar. Y entonces, como creció el dólar, entonces los narcotraficantes siembran más para vender más y ganar más. Hombre, han sacado muchas tesis, pero yo sí quiero escucharlo a usted, ministro, en una respuesta seria que me diga del por qué en estos 2 años hemos tenido ese incremento y por qué en esos departamentos. Y eso es muy importante, que nosotros hoy tengamos una respuesta muy precisa en relación al tema. Y eso va acompañado de lo siguiente, porque esa es otra gran pregunta que yo me quiero hacer en relación a la situación, por ejemplo, de las cifras de 2002. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver 2002? ¿Y qué tiene que ver este debate con 2017 si estamos hablando de 15 años después? Es que, honorables senadores y senadoras, en el estudio que entrega Naciones Unidas, en los mismos 10 municipios donde se presenta la mayor concentración de coca en el año 2002, son esos mismos municipios donde hoy, en 2017, creció la siembra de cultivos ilícitos en este país. O sea, la pregunta que nos hacemos es, ¿en 15 años la fuerza pública se fue de estos departamentos y de estos municipios? En el año 2002 hay un registro de 10 municipios históricos donde se concentran los cultivos ilícitos. En el 2002 y en 2017 siguen siendo esos mismos 10 municipios los de mayor concentración de cultivos ilícitos en el país. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde estaba la fuerza pública en estos 15 años? ¿Qué hicieron en estos 15 años? ¿Qué pasó? Y me estoy refiriendo, lamentablemente, y perdónenme que lo mencione de manera insistente, por ejemplo, en Nariño, el municipio de Tumaco, 23.000 hectáreas de coca solo en el municipio de Tumaco, que equivale al 16% de toda la coca sembrada en este país. En Tibú, Doctor Serpa, norte de Santander, 13.000 hectáreas de coca. Puerto Asís, Putumayo, 7.500 hectáreas de coca. El Tambo, Cauca, 5.300 hectáreas de coca. O sea, estos municipios son municipios que los conocemos, los tenemos identificados, y son municipios que históricamente han sufrido este fenómeno del narcotráfico. Valle del Guamués, en Putumayo, 5.000 hectáreas de coca. Sardinata, en norte de Santander, 3.900 hectáreas de coca. El Tarra, 3.700 hectáreas de coca en norte de Santander. Barbacoa, Nariño, 3.400 hectáreas. San Miguel, Putumayo, 3.100 hectáreas. Orito, Putumayo, 3.000 hectáreas. Solo esos 10 municipios, honorables senadores y senadoras, solo esos 10 municipios concentran 70.500 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién está fallando aquí? O sea, ¿aquí quién falló? Aquí alguien tiene que responder por esto. Aquí no solamente es el problema de corrupción en este país, de falta de atención en salud. Aquí un problema es, ¿qué está haciendo un ministro? ¿Usted qué está haciendo, ministro? Si usted tiene 10 municipios que históricamente han estado plagados de cultivos ilícitos, señores generales, ¿cuál es el papel que ustedes están jugando en estos municipios? ¿Cuál es la estrategia de la fuerza pública? Porque la estrategia de la fuerza pública no solamente puede ser para contener las protestas de los ciudadanos. O sea, aquí el país merece una respuesta. Este Congreso,
mayoritariamente ha dotado nuestra fuerza pública de condiciones, de recursos. O sea, aquí casi que podríamos decir que aquí la plata, el primer recurso que se fija en el presupuesto general de la nación es para la fuerza pública y lo que quede para lo demás. Y esa ha sido la constante en todos estos años que yo he estado en el Congreso. ¿Y qué explicación le pueden dar ustedes no solamente al Congreso sino al país en relación a este incremento de cultivos ilícitos? Yo he visto a nuestra fuerza pública, a quien respeto además muchísimo, celebrando grandes logros y grandes avances en muchos frentes de lucha contra la delincuencia, pero en este caso de la lucha contra el narcotráfico, perdónenme la expresión y se los voy a decir, la están perdiendo. Y están perdiendo la lucha contra el narcotráfico y contra los cultivos ilícitos, porque no hay otra forma de responder una situación tan grave como la que está viviendo en este momento el país. Son los mismos que en el 2015, los mismos municipios. El aumento del cultivo en estos municipios fue por encima del 55%. Se encuentran en zonas catalogadas como de permanente afectación. Concentran estos 10 municipios el 48% del total de la coca sembrada en el país, y son regiones que dependen absolutamente del negocio ilícito del narcotráfico, desafortunadamente hay que decirlo. Por regiones, ¿cómo está el crecimiento de los cultivos ilícitos por regiones? En Amazonía, hay que decirlo, bajaron los cultivos ilícitos. Bajaron en el 2008 de 2.000 hectáreas sembradas a 286. Pero en la región central subió el cultivo de coca de 18.000 hectáreas a 40.000. En el departamento del Meta y Guaviare, los cultivos ilícitos casi que se mantienen igual, no los tocaron, y no hubo un incremento en los cultivos ilícitos. En la Orinoquía bajó de 3.600 hectáreas a 708. En el Pacífico, miren ustedes, en el 2013, y miren esta situación tan grave en el Pacífico, a propósito de lo que vivimos en nuestra región. Senadora Claudia López, en el 2013 de 18.000 hectáreas en el Pacífico, pasamos a 2016, en solo 3 años, a 58.000 hectáreas. En el departamento del Pacífico. Entonces allá es muy próspero los sembrados de coca, pero nos encontramos con una gran paradoja, por ejemplo, en el Pacífico. Senador Roosevelt, usted que conoce este territorio, justamente en las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos es donde menos garantías sociales tiene la población. Y entonces nos encontramos que en esos municipios del Pacífico, Timbiquí, López de Micay y todo nuestro Pacífico chocuano, nariñense, vallecaucano y caucano, no encuentra usted en ese territorio un hospital, una escuela, y no encuentra el Estado desarrollando una actividad de resolver las necesidades básicas e insatisfechas de la población, pero sí nos encontramos que los delincuentes, que los narcotraficantes generan un gran emporio económico a partir de la tragedia social que se vive en esos territorios, que es la gran paradoja. O sea, allá sí llega el narcotraficante, allá sí llega el bandido, llega el ampón, pero no llega al hospital, no llega a la escuela, no llega el agua potable, no llega el saneamiento básico, no llega el empleo, pero sí llegan las matas de coca para generar terror y generar violencia, que se ha convertido inclusive el cultivo de la cocaína, o el cultivo de la coca, perdón, se ha convertido en la única
en el único ingreso que tienen esos pobladores del departamento del Pacífico y de todas estas regiones del país. A propósito de este debate, en Putumayo pasamos de tener en 2013 12.000 hectáreas a 34.000 en el 2016. En la Sierra Nevada, hay que reconocerlo, casi que está erradicado el cultivo de coca, pero en relación a este mapa, el crecimiento comparativamente desde el año 2014 de 70.000 hectáreas al día de hoy se han incrementado en más de 75.000 hectáreas los cultivos de coca. Hay un tema que no lo tenía para este debate, pero surgió a partir de las declaraciones del señor William Bromfield, el actual zar antidrogas de los Estados Unidos, y dijo hace como 2 semanas en los medios de comunicación lo siguiente, que lo que se pretende por parte del gobierno de los Estados Unidos es implementar a la fuerza, como lo dijo el señor William Bromfield en una entrevista del zar antidroga de los Estados Unidos, es implementar a la fuerza un plan de erradicación de cultivos en Colombia. Y aquí prácticamente nadie salió a decirle nada al señor William Bromfield, pues porque son los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos hay que hablarle bajito y hablarle pasito, y yo creo que esa es la gran equivocación de nosotros. Entonces el señor Bromfield dijo lo siguiente: los campesinos de Colombia son maleducados y tramposos, pero no son estúpidos. Y dice, toman el dinero de la sustitución, sustituyen al lado de la carretera y seguirán sembrando coca al interior de sus territorios. Hombre, yo me hago la pregunta, ¿qué pasa si un ministro de Defensa maltrata a los campesinos de los Estados Unidos, un ministro de Defensa colombiano o un funcionario colombiano maltrata a los campesinos norteamericanos o maltrata a los consumidores de droga norteamericanos? ¿Qué le puede pasar a este gobierno? Inmediatamente retiran el embajador y bueno, hacen todo un gran escándalo y todo un gran show en Estados Unidos. Pero aquí William Bromfield trató a nuestros campesinos de tramposos, los trató de delincuentes, y aquí no pasó absolutamente nada. Y yo como senador, como colombiano, rechazo el trato de este señor a los campesinos y a nuestro territorio. Porque lo primero que tiene que mirar el señor Bromfield, el zar anticorrupción de Estados Unidos, es por qué aumentó el cultivo ilícito en Colombia, y es porque finalmente hay una demanda mayor en los Estados Unidos de consumidores, lamentablemente hay que decirlo. Y en esa lógica nosotros no podemos plantear en esa condición. Entonces el hombre dice, no, hay que replantear el tema de los acuerdos de La Habana, limitar el tema de la amnistía y mantener la amenaza de la extradición como la gran política de los Estados Unidos frente a este tema, cuando se ha demostrado hasta la saciedad, por ejemplo, y no me voy a meter en ese debate ahora, que el Plan Colombia en relación a la política antidrogas que se pactó con los Estados Unidos fue un verdadero fracaso en este país. Y más bien el Plan Colombia tuvo otro camino distinto a la lucha contra el narcotráfico, y el Plan Colombia se dedicó a otras cosas diferentes a las que en su objeto, en su acuerdo se tenía con los Estados Unidos en su momento se hizo. Inclusive hay documentos que dicen que ese Plan Colombia, que contenía el tema de la fumigación con glifosato, en poco o nada ayudó a la erradicación de cultivos, no afectó, por ejemplo, el Plan Colombia a los precios de los derivados de coca. Entre más Plan Colombia, más aumentaba el valor por kilo de cocaína.
los daños irreversibles que generaba, en ese caso, la fumigación con glifosato, que fue un verdadero fracaso, y el daño que generó en las comunidades, en el territorio y en la salud de los colombianos, la fumigación con glifosato. Colombia en buena medida es responsable, o Colombia no, los narcotraficantes son responsables de este fenómeno de las drogas en Colombia y en el mundo. Pero yo creo que Colombia también tiene que aterrizar una realidad, y es cómo es el negocio de las drogas en el mundo y cuál es su valor. Y este es un documento muy pertinente que quise traer el día de hoy, que no es un documento nuestro, insisto, este es un documento de planeación nacional, en donde ellos generan como un análisis, un estudio del valor de un kilo de coca en Colombia, otro en Europa, otro en Centroamérica y otro en los Estados Unidos, y nos encontramos con la siguiente sorpresa. Los principales mercados de la cocaína, dentro de muchos, están Estados Unidos, que tiene 20.1 millones de consumidores, dentro de los cuales 17 millones consumen marihuana y 2.5 millones de estadounidenses, según planeación nacional, consumen cocaína. El precio por gramo de cocaína es del orden de los 425.000 pesos y de marihuana de 20.300 pesos. El número de consumidores en la Unión Europea es de 25.7 millones de consumidores de cocaína y marihuana en la Unión Europea, de los cuales 3.6 millones de europeos consumen cocaína, según el informe de planeación nacional, y 22.1 millones consumen marihuana. El precio por gramo en Europa es mucho más barato que en los Estados Unidos. De cocaína 201.000 pesos y de marihuana 30.000 pesos a 40.000 pesos. Y el consumo interno de Colombia, nos encontramos que 1.4 millones de consumidores de cocaína y marihuana, encontrando en este estudio de planeación que 250.000 colombianos consumen cocaína y 1 millón de colombianos consume marihuana. ¿Qué quiero plantear con estas cifras? El cultivo ilícito, su proyección o su negocio no está dirigido al consumo local. El negocio está planteado hacia los Estados Unidos y hacia la Unión Europea. Y ahí es donde se concentra, podríamos decirlo, casi que el 70-75% del negocio del narcotráfico hacia los Estados Unidos y hacia la Unión Europea. Pero como respuesta también a un consumo y a una lucha antidrogas que ni en la Unión Europea tiene éxito y tampoco tiene éxito en los Estados Unidos, desafortunadamente. O sea, lo que hemos visto, lo que estamos nosotros evidenciando a partir de la discusión del fenómeno del narcotráfico, es que hay una gran demanda de consumidores en los Estados Unidos y en la Unión Europea, que son los que activan el negocio de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en nuestro país. Y que desafortunadamente, hay que decirlo hoy, la política antidrogas que se han trazado entre los Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno colombiano ha sido un rotundo fracaso. Han capturado mucha gente, han extraditado mucha gente, han contaminado cientos de hectáreas en nuestro territorio nacional, han afectado a miles y cientos de campesinos, han desplazado y generado violencia en todo nuestro territorio, porque también hay que decirlo, en esos países
El problema solamente es de salud pública, doctor Serpa, en los Estados Unidos y en la Unión Europea. El problema solamente es de adicción y de salud pública, pero los muertos y la violencia, toda se queda aquí en Colombia. Y es parte de la tragedia que nosotros vivimos en este país. Los mayores consumidores de cocaína en los Estados Unidos y en la Unión Europea, y la violencia, la guerra, destruye nuestra población, nuestro territorio, y destruye vidas humanas, a propósito de un negocio que no ha podido detenerse en medio de esta discusión. La estimación del negocio de cocaína más marihuana en los Estados Unidos, según Planeación Nacional, da una cifra de 69.000 millones de dólares por año. En la Unión Europea, 17.000 millones de dólares por año. Imaginen semejante negocio en las condiciones de lucro que se plantean. Hay un esquema del negocio que es muy importante plantearlo a propósito de dónde se queda el recurso que genera el fenómeno del narcotráfico en el país y del crecimiento de los cultivos ilícitos. Y tiene que ver justamente con los costos de la operación del narcotráfico en el país. Un kilo de cocaína a precio interno en Colombia cuesta 4.9 millones de pesos. 5 millones de pesos cuesta el kilo de cocaína, es el precio de venta al mercado interno. Insisto, estas cifras no son mías, esas cifras son de Planeación Nacional. Si la cocaína va para Centroamérica, el costo de transporte de esa cocaína son 8.8 millones de pesos por kilogramo. El ingreso por ventas de ese kilo en Centroamérica está en 32.4 millones de pesos, y la utilidad que se genera para el distribuidor y el comercializador es de 18.7 millones de pesos, lo que genera una rentabilidad de 136%. Esto por avión. Si va por barco o por mar, pues cuesta 1.2 millones de pesos el kilo. Los ingresos por ventas son los mismos, 32.4 millones de pesos, y la utilidad aumenta en 26.3 millones de pesos para una rentabilidad total de 431% la rentabilidad. Solo a Centroamérica. Hasta ahí las cifras de Planeación Nacional, sin contar el traslado de esta coca de Centroamérica hacia los Estados Unidos, que sería su destino final. Y si a Europa ocurre algo similar, 7.2 por avión el valor de transportar un kilo de cocaína por avión a Europa. El ingreso por venta son 110 millones, la utilidad son 98 millones, y la rentabilidad en general es de un 811% comparativamente con los 5 millones de pesos que cuesta el kilo de cocaína. Y por mar, un kilo cuesta el envío 33.7 millones, el ingreso por venta son 110 millones y la rentabilidad es del 185%. En Colombia, ahí tenemos las cifras de Colombia. El costo de producción en Colombia es 2.4 millones para el consumo interno, y las utilidades, ¿cierto?, el costo final, no pasan del 31% dependiendo la calidad o la pureza del porcentaje de cocaína que la persona consuma. Así que en Colombia, realmente lo que quiero demostrar con esto es que en Colombia no está el negocio de la cocaína en el consumo interno. El negocio del consumo de la cocaína está en la Unión Europea y está en los Estados Unidos, según este informe que nos entrega Planeación Nacional en Colombia, a partir de este informe que estamos entregando este tema. El tamaño estimado del narcomenudeo en Colombia
Y de esto, señor ministro, quiero plantearle algo. Ese problema del narcotráfico y de crecimiento de cultivos ilícitos nos está generando unos graves problemas sociales en el país. Aquí hay unas cifras también de planeación nacional de cuáles son los 5 departamentos de mayor consumo de cocaína de nuestros jóvenes o de las personas que consumen cocaína. Y nos encontramos que el Valle del Cauca es el que mayor consumo de cocaína tiene por número de habitantes, del 23%, lo sigue Cundinamarca con 12%, Cauca con 11%, Antioquia con el 10% y el departamento de Magdalena con el 9%. Por ciudades capitales de mayor consumo, Bogotá, Pereira, Santa Marta, Medellín y Barranquilla. Y señor Doctor Alexander, lleva 45 minutos, ¿cuánto tiempo más requiere para el estudio? 15 minutos más, gracias. Gracias a usted, presidente. Este tema, además de generar el negocio que estamos planteando aquí, nos ha generado también una situación de salud pública muy grande en el país. Y es que, por ejemplo, y una situación también de seguridad. En el 2015 la Fiscalía General de la Nación reportó que se han capturado 453 bandas, que se han intervenido, que quedaban 89 por capturar. Y en el 2014 y 2015 el consumo de colegios en Bogotá aumentó en un 62%. Y según datos de la propia Fiscalía General de la Nación, la edad de iniciación en el consumo en el país está entre los 6 y los 8 años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en Colombia se nos está creciendo el enano, como dice el dicho. Todos los días nosotros escuchamos en los medios de comunicación que los grupos de microtráfico están llegando a las escuelas y los colegios, en donas, en brownies y en todo tipo de alimentos, en bananas, en bombones, para volver a nuestros niños adictos al consumo de las drogas. Y miren estas cifras tan terribles, la propia Fiscalía diciendo esto, que la edad de inicio de consumo de nuestros niños está entre 6 y 8 años en Colombia. Y eso está ocurriendo en nuestros, y no solamente ocurre en los barrios de los sectores populares. Las cifras que tenemos, inclusive de mayores cifras de consumo y de iniciación en la adicción a las drogas, doctor Serpa, están los colegios de estratos 5 y 6 en el país, desafortunadamente, porque podríamos decirlo, son los jóvenes de mayores ingresos y mayores posibilidades para acceder al consumo. Pero mire lo que dice este informe: el 58% de las personas que recurren a las drogas tienen menos de 24 años y el 78% viven todavía con sus familias. La explotación sexual se ha convertido en uno de los principales riesgos que corren nuestros jóvenes para poder acceder a las drogas, y este fenómeno se presenta especialmente en niños, en jóvenes de entre 13 y 16 años como forma de explotación sexual. El microtráfico empeora la inseguridad en las ciudades, y en las 2 últimas cumbres de alcaldes fue uno de los flagelos que se ha presentado. Pero aquí quiero presentar una cifra que a mi juicio es una de las peores que quiero presentar en este debate. En un estudio que se hizo en las principales ciudades de Colombia en el año 2016, 4 de cada 10 niños habían probado las drogas. Todo con esto, honorables senadores y senadoras, ¿dónde va el problema? 4 de cada 10 escolares, de cada 10 niños, han probado las drogas en nuestro país. En los colegios de Bogotá, por ejemplo, el consumo pasó de 2.490 casos reportados a 5.169 casos reportados en el año 2016, significando un aumento de más de un 62%. Y nos entregan la cifra, esa investigación, que de marihuana
1.072.000 consumidores, de cocaína 253.000, de éxtasis 82.000, de bazuco 77.000, para un total nacional de 1,5 millones. Pero aquí viene un caso terrible a propósito de la lucha que tenemos para lograr nosotros desactivar todo ese ataque que tiene nuestra niñez. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Claudia López, reportó el año pasado que 6.735 niños ingresaron al programa de restitución de derechos por consumo de sustancias psicoactivas en el año 2016. Y el mayor consumo se dio en niños, o en jóvenes, perdón, de 12 a 17 años, en un número de 5.041 niños, de 6 a 11 años de 118 niños, y de 0 a 5 años de 49 niños. ¿Qué quiere decir esto? Que el año pasado casi 7.000 niños fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque presentaron violación a sus derechos por el consumo de sustancias psicoactivas en el país, lo cual genera pues un grado de absoluta alarma en relación a lo que está pasando en el territorio nacional. Ya hemos mostrado entonces cómo este tema se ha convertido en un problema no solamente internacional, sino un problema nacional. Ministro, por estos días nosotros lo estamos invitando a usted a la ciudad de Cali. Nosotros en este momento en el Valle del Cauca y en el municipio de Medellín específicamente estamos presentando un incremento del número de homicidios por número de habitantes que se está alejando de la realidad nacional. Y hablaba con el alcalde de Cali esta semana y hablaba con otros concejales sobre ese tema y les decía, ¿ustedes conocen la situación de crecimiento de cultivos ilícitos en el Pacífico colombiano? Me decían, no, nosotros no conocemos. Y lo que ocurre entonces, señor ministro, y es una de las conclusiones que sacamos, es que en la medida en que aumenten los cultivos ilícitos, aumenta el negocio del narcotráfico en las regiones, es directamente proporcional el aumento de la violencia y el aumento del sicariato y de las vendetas de los grupos de narcotraficantes por el control de los territorios. Y eso es lo que está pasando en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Cali y en el municipio de Medellín, en donde se han disparado los homicidios de una manera alarmante y en donde la guerra por el control del territorio en esas regiones de grupos de narcotraficantes, la empresa, el clan del Golfo, los herederos de los Comba o de los antiguos aliados del cartel de Cali o del cartel de Medellín, en fin, como le quieran denominar a todos estos grupos, inclusive el gran poderío que están teniendo los carteles mexicanos en los territorios colombianos, que a propósito del paro cívico de Buenaventura tuve conocimiento que una banda criminal o un grupo de narcotraficantes denominado la empresa que eran los dueños de Buenaventura. Y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo así que un grupo de narcotraficantes son los dueños de todo un municipio, de todo un territorio, y son los que definen quién vive, quién muere, quién entra por aquí, quién pasa por acá en los territorios, en los barrios, en las comunas, y son ellos y no nuestra fuerza pública garantizándonos el derecho a la tranquilidad ciudadana y el derecho a la paz y el derecho a la vida como un mandato constitucional que nosotros tenemos en nuestro país? Entonces, hoy, con estas cifras que yo he presentado el día de hoy, tengo que ir concluyendo lo siguiente: estamos perdiendo esta otra guerra. Ganamos una, ganamos la paz en el acuerdo que se construyó con las FARC y el gobierno nacional, porque desactivamos un conflicto de más de 55 años, miles de muertos por años, por décadas, y estamos perdiendo la guerra contra las drogas, contra la coca y contra todas estas bandas de criminales que nos están destruyendo nuestra sociedad. Y esto pasa por plantearnos, señor ministro, una preocupación que tenemos, y es que
si bien es cierto, esto a ustedes, a este gobierno, el presidente Santos le salió de las manos, porque esa estrategia que usted nos ha dicho de que de aquí a diciembre van a erradicar 50.000 hectáreas y que yo quiero ver eso, porque de aquí a diciembre no faltan sino 4 meses y medio, cuando más. Y la pregunta que yo me hago es, si paralelo al crecimiento ustedes destruyeron 22.000 hectáreas en 4 meses o en 2 meses, y el crecimiento sigue, la pregunta que uno se hace es, esa propuesta, eso que usted le ha dicho al país, que se tranquilice, que van a erradicar 50.000 hectáreas de aquí a diciembre, ¿cómo la van a ejecutar y cómo la van a cumplir? Porque esto presenta un grave problema. En el acuerdo que se suscribió en La Habana, se plantea 2 líneas fuertes, y es, por un lado, atacar los eslabones débiles del negocio, o acompañar los eslabones débiles más bien a los cultivadores y a los consumidores, que en este caso son los campesinos y los adictos a las drogas, y por otro lado atacar los eslabones fuertes, que son los narcotraficantes y los que viven de este negocio. Pero ni lo uno ni lo otro. El crecimiento del consumo disparado, 7.000 niños comprometidos en el consumo de drogas en el país. Y en el tema de los eslabones fuertes, no vemos nosotros una definición real y unos resultados concretos. Todo lo contrario, lo que se ve es el aumento de cultivos ilícitos en el país. Entonces, allí estamos viendo un grave problema en la estructuración de este tema. Entonces, le pregunto yo a usted, ministro, que es algo que me causó bastante molestia, ¿sí? Bastante molestia. Le pregunto yo a usted, ministro, que me indique cuál es la situación socioeconómica en los territorios donde se evidenció el aumento de cultivos de coca, indicar los porcentajes de vulnerabilidad de la población en la presencia de cultivos ilícitos en ese territorio. Y usted me responde de manera olímpica, que a mí me parece, de verdad, ministro, esto realmente desafortunado y desagradable que usted me haya contestado lo que me contestó, ¿sí? En el numeral E de una de las preguntas que usted me dio. Me dice, durante el año 2016 los departamentos con mayor presencia de coca, el 72% de cultivos ilícitos son Nariño, Putumayo, norte de Santander, Cauca, y para el caso de las variables, y esto fue lo que me molestó, ministro, y me parece de verdad bastante irresponsable, me dice, y para el caso de las variables socioeconómicas, esta información debe ser solicitada al Departamento Administrativo de Estadística DANE, entidad competente en la materia. Ministro, si usted me manda que yo le pregunte al DANE cómo está la gente en Tumaco, cómo está la gente en norte de Santander, cómo está la gente en el Cauca, ministro, usted ¿con qué elementos socioeconómicos quiere desarrollar una política de sustitución de cultivos si usted no está entrando en contacto con la comunidad para efectivamente buscar ese acercamiento y ese contacto con los campesinos para poder sustituir los cultivos? Y me encuentro también en los cuestionarios, en uno que le dice al señor ministro de Agricultura, que por demás no decía excusa, secretario, está el viceministro de Agricultura, que lo que uno ve con las respuestas que ustedes nos dan del Ministerio de Agricultura, con las respuestas del ministro de Defensa, es que no hay una articulación entre los ministerios y entre el Estado para poder enfrentar el fenómeno de los cultivos ilícitos en el país. Por un lado anda el Ministerio de Agricultura y por otro lado anda el Ministerio de la Defensa. Si uno le pregunta al ministro de Defensa, ministro, ¿cómo está la realidad socioeconómica del territorio donde hubo crecimiento de cultivos? Y usted me dice, no, va, pregúntele al DANE, yo no sé. ¿Yo qué puedo esperar de usted, ministro? Yo no tuve tiempo de preguntar. Tiene 5 minutos. Darle al DANE, pero no tuve tiempo, pero lo va a preguntar.
Y de una vez le mando esa información a usted para que usted la tenga, a ver si eso le sirve de algo, ministro, porque de algo le tiene que servir a usted saber en qué condiciones están nuestros campesinos. Pero sí tengo lo contrario y no lo vamos a poder presentar por efectos del tiempo en este debate, de cómo miembros del Ejército Nacional violan los derechos humanos de familias campesinas en esos territorios donde hay cultivos ilícitos. Porque es que el trato que le están dando a los campesinos en esos territorios es de narcotraficantes. Y esos campesinos no son narcotraficantes, son campesinos, ministro. Y usted no lo puede saber porque usted no sabe qué está pasando allí, según lo que usted me respondió. Los campesinos son sujetos pasivos de un negocio transnacional que se tomó desafortunadamente en nuestro país. Y no pueden los campesinos pagar los platos rotos de una falta de coordinación del Estado colombiano y en este caso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque usted anda por un lado, el ministro de Agricultura anda por otro lado y el ministro del posconflicto anda también por otro lado y no hay una coordinación, porque lo que encontré en esas respuestas es que no hay una articulación del Estado, no solo para combatir el crecimiento de los cultivos ilícitos, sino para definir una política de sustitución de cultivos que le permita a nuestros campesinos sobrevivir. Porque usted no le puede solicitar y no le puede pedir a la población de Tumaco, en esos corregimientos, en esas veredas, donde no tienen una fuente de ingreso, donde no tienen recursos del gobierno nacional para sustituir, usted no les puede pedir que no siembren coca, porque finalmente lo único que le genera posibilidades de subsistir a los campesinos en ese territorio es sembrar coca, porque es lo único que le paga bien y lo único que vale, y no es que esté justificando con esta intervención que la gente siembre coca. Pues si la gente le pagan bien por sembrar yuca, por sembrar plátano, por sembrar coco, por sembrar palmas, y eso le genera garantizar las condiciones de vida digna, pues la gente siembra yuca, plátano, papa, coco o palma o lo que sea. Pero si los narcotraficantes les pagan más por sembrar coca, pues la gente tiene que sembrar coca. O sea, ¿dónde está la articulación del Estado? Y luego reitero las gráficas iniciales que presentamos. Los mismos 10 municipios históricos de hace 20 años son hoy los municipios de mayor concentración de cultivos ilícitos. ¿Ustedes qué hicieron en 8 o 7 años de gobierno, señor ministro? ¿Qué hicieron para evitar que en esos 7 municipios, esos 10 municipios, los cultivos ilícitos se propagaran? Que en zonas y territorios donde ya ha sido erradicada la coca, hoy nuevamente está llena de coca. O sea, ¿cuál fue la estrategia? ¿Y cuál es la estrategia hoy, por ejemplo, que los territorios abandonados por las FARC, que hoy están siendo copados no solamente por el ELN, sino que están siendo copados mayoritariamente por los narcotraficantes, por los carteles de las drogas? ¿Ustedes qué están haciendo allí? Porque es otro registro que tenemos, y no puedo presentar por efectos del tiempo, otro registro de cómo las zonas que fueron dejadas por las FARC, del teatro de guerra histórica que se vivió, hoy esas zonas fueron tomadas por narcotraficantes, y todo el mundo, todos lo sabíamos que eso iba a pasar. Lo únicos que no se dieron cuenta fueron ustedes, ministro. O sea, yo no soy el ministro de la Defensa, es usted. Y lo terrible de esto es que no hay una articulación del Estado. Presidente, por temas de tiempo, quería presentar 3 o 4 videos que tengo para este debate. Denuncias de los campesinos en los territorios, de cómo el ejército, o no el ejército, algunos miembros del ejército en esos territorios violentan los derechos humanos de la población. Entonces, ministro, este no es un debate que lo podemos pasar de largo, señor presidente, honorables senadores y senadoras. Este es un debate que no lo podemos dejar ir en los grandes titulares de los medios de comunicación. Tiene un minuto. El SAR anticorrupción, el SAR antidrogas, perdón, de los Estados Unidos ataca a nuestros campesinos casi que de mafiosos y de delincuentes. Y no hacen nada en los Estados Unidos para evitar el consumo y el ingreso de toneladas de cocaína que llegan allá. Y nos dejan solos con este problema. Nos dejan metidos en medio de la violencia,
en medio de la guerra que nos está produciendo el narcotráfico. Y es que aquí se puede resolver el problema de guerra con las FARC y con el ELN, que va por buen camino, pero si el tema del narcotráfico no se resuelve en este país, no vamos a tener una paz completa como la anhelamos todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas. Gracias, señor presidente. Tengo la triste noticia de que no será breve la presentación del Ministerio de Defensa. Quiero pedirle su indulgencia